bien, o sea, obviamente si yo pienso que la concentración de oxidrilos es 100 veces mayor que la de protones, está bien pensar que va a ser básica. Bueno, entonces les muestro un poco la resolución. Este es el dato que yo tengo, concentración de protones igual a X, concentración de oxidrilo 100 veces X. ¿Está? Entonces genera una incógnita única, porque en principio, como está expresada, hay dos incógnitas y no lo podemos resolver, ¿bien? Matemáticamente pensándolo. Me voy a la expresión de dato, concentración de protones por concentración de oxidrilos. ¿Qué me quedaría? 100 por X al cuadrado es igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿está? Luego, simplemente despejan y le queda que X es 1 por 10 a la menos 8. ¿Está? Con lo cual el pH va a ser igual a 8. ¿Está? Fíjense que acá, al decir que X es 1 por 10 a la menos 8, estoy respondiendo a la primera parte de la pregunta ya, porque X es igual a la concentración de protones. ¿Está? ¿Se entiende el procedimiento? Es más que nada matemático. Siempre que tengan esta situación en la que tienen dos incógnitas, tienen que encontrar una forma de llegar a una sola. Y bueno, en este caso usamos esta ecuación, pero bueno, en otros ejemplos tenemos otras estrategias. ¿Alguna duda de este ítem? No, profe. ¿No? ¿Estamos? Entonces, acá les copié un cuadro en el que un poco está relacionado con esto que decimos, cuando es ácido, básico o neutro, una disolución en función de su pH, ¿bien? Acá tienen las expresiones, considerando la concentración de protones, considerando la concentración de oxidrilos, pero lo que es más fácil de recordar siempre es el valor del pH, que es un único número. Si el pH es igual a 7, va a ser neutro. Si el pH es menor a 7, es ácido. Y si es mayor a 7, es básico. Bien, en este caso, mayor a 7 tenemos la disolución A y C, o sea que A y C van a ser básicas. Y en el caso del B, vamos a decir que es levemente ácida. ¿Bien? ¿Por qué les digo levemente ácida? Porque, por ejemplo, un valor de acidez así de un compuesto muy ácido tiene valores de pH de alrededor de 2, 1, ¿está? Entonces, esto está como bastante cerca del valor de la neutralidad, ¿no? Bien. Acá tenemos un poco el cuadro de distintos ejemplos, mostrando su grado de acidez. Fíjense que son todos ejemplos cotidianos, si se quiere. Tienen jugo gástrico dentro de los más ácidos, jugo de limón, las gaseosas, el vinagre, el vino, el tomate, el plátano y el café, fíjese que están en el rango de los más ácidos. Luego, en acidez intermedia, tienen la lluvia, la saliva, la leche, sangre, clara de huevo, agua de mar, bicarbonato de sodio.
y luego ya estamos en la zona de los más básicos, empezando con el bórax. Saben qué es el bórax, ¿no? ¿Lo han escuchado últimamente? Es el polímero que se utiliza para preparar el alcohol en gel. Leche de magnesia, agua de cal, y ya tenemos amoníaco doméstico. El amoníaco le dice doméstico porque estamos hablando del amoníaco en los elementos de limpieza, ¿no? Blanqueador doméstico y, bueno, la base más fuerte por excelencia es el hidróxido de sodio. En realidad todos los hidróxidos, pero bueno, acá tienen expresado el hidróxido de sodio que está en el extremo más básico, ¿bien? Entonces, acá un poco relacionado con los que les hablaba de las cuestiones numéricas, un cambio de concentración de protones por un factor de 10, ¿bien? Origina un cambio de pH de 1. Así, por ejemplo, una disolución de pH 6 tiene una concentración de protones 10 veces mayor que una disolución de pH 7. ¿Bien? Y acá ampliamos un poco o incorporamos estas fórmulas que les van a servir a ustedes también para resolver algunos ejercicios. Además de la expresión del pH, tienen que bueno, es menos logaritmo de la concentración de protones, tienen la expresión, de pOH, que es menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, y directamente, si ustedes en lugar de tener valores de concentración como dato, tienen valores de pOH o de pH, pueden relacionarlo de esta manera. La suma va a dar igual a 14. ¿Está bien? Yo creo que hasta acá llegaban estas diapositivas. ¿Alguna duda de esta parte? ¿No? Supongo que no. Bueno, fíjense que en la guía, bueno, ahora todavía no la abrí. En la guía tienen los ejercicios que quedan en el medio. Nosotros resolvimos recién, ay, qué memoria que tengo. El ejercicio 5 era, ¿no? El último que resolvimos. Sí, claro. Bien, el ejercicio 5, entonces, tienen el ejercicio, creo que es 6 o 7, uno de esos, tiene un cuadro para completar. Que ese lo van a completar con estas expresiones. O sea, les van a servir, mejor dicho, estas expresiones para completar ese cuadro. ¿Está? Yo después le voy a subir las clases, estas diapositivas de las clases, que si bien no tienen mucha información extra, para que lo tengan a mano. Bien. Lo siguiente que nos queda, o que tenemos que repasar antes de seguir con los otros ejercicios, es definir la fuerza de ácidos y bases. Porque nosotros hasta ahora dijimos, bueno, si un ácido es fuerte, su base conjugada es débil, y si un ácido es débil, su base conjugada es fuerte, ¿bien? Pero no dijimos nada respecto de cómo saber si el ácido o la base es fuerte o débil, ¿bien? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un ácido o una base son fuertes? Siempre que estas especies se disocien totalmente en disolución acuosa, ¿bien? Que queden totalmente disueltas. Si yo pongo determinada cantidad de un compuesto, va a estar totalmente ionizado en agua. Y si en cambio se disocian parcialmente, es decir, una parte se disocia y otra parte no, vamos a decir que se trata de ácidos y bases débiles, ¿está? Acá tienen un ejemplo de un ácido fuerte,
Fíjense que acá el ácido nítrico se disocia totalmente. No se le aclara que se suma agua porque están todas las especies con el subíndice de acuoso, ¿está bien? Y fíjense que acá la flecha ya no es más de equilibrio, sino que puedo decir que es una flecha directa. ¿Qué significa? Que no hay reacción inversa en este tipo de disolución. Este protón no va a reaccionar con el nitrato para volver a formar ácido nítrico en disolución acuosa. Disculpen. Entonces, el cálculo de pH de una disolución de un ácido monoprótico, ¿qué significa que sea monoprótico? Que tiene un solo protón, fuerte, es muy sencillo porque la concentración de protones es igual a la concentración original del ácido. Es decir, si yo agarro el frasquito de ácido nítrico, peso 0,2 molar, o mejor dicho, peso 0,2 moles de ese ácido nítrico y lo disuelvo en 1 litro de agua, yo voy a saber que voy a tener 0,2 moles de protones, ¿bien? Y de ahí podría sacar la concentración, sacar el pH directamente, ¿está? Entonces, en esta igualdad, lo que faltaría es igual a la concentración de ácido nítrico original. Entonces, cuando ustedes tengan los cálculos, va a ser muy, muy directo. No les puse ejemplo de base fuerte porque en realidad está un poco aclarado en esta tabla. Yo esta tabla la copié directamente de la clase de teoría. Tienen los ácidos fuertes. Fíjense que entre los ácidos fuertes tienen ácido clorhídrico, bromhídrico y ácido iohídrico, que son los ácidos de los halógenos. El único de los ácidos de halógeno que no es un ácido fuerte es el primero, el ácido fluorhídrico. El resto es ácido fuerte. Bueno, tienen el ácido clórico, perclórico, el ácido nítrico, que es el que vimos en el ejemplo, y el ácido sulfúrico. Los más usados de este caso, obviamente, el nítrico y el sulfúrico. ¿Está? Y luego tienen las bases. En el caso de las bases, fíjense que son todos hidróxidos, las bases fuertes. Disculpen. Y para saber si son hidróxidos que se disocian totalmente en solución acuosa, tenemos que ver con qué contraiones están coordinados. Entonces tengo los metales del grupo 1, hidróxido de litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, y hidróxidos de metales pesados del grupo 2A, ¿bien? Potasio, estroncio y bario, ¿bien? Entonces, ustedes esta tabla la tienen que tener presente para poder, en principio, cuando ven un ejercicio o una reacción ácido-base, decir, ah, bueno, tiene ácido clorhídrico. Entonces yo ya sé que se disocia totalmente. Sí. Ah, perdón, que pensé que alguien hablaba. Tengo ácido clorhídrico, sé que se disocia totalmente. ¿Está? Entonces ya, si conozco la concentración inicial, conozco la concentración de protones y de cloruros. Bien, lo mismo si tuviese un hidróxido. En el caso de los ácidos y bases débiles, dijimos que se disocian parcialmente. Entonces, si se disocian parcialmente, lo que voy a tener es, ya no va a ser tan directo el cálculo del pH, ¿no? Voy a tener la flecha de equilibrio y voy a tener una proporción de cada una de las especies. Y voy a definir, cuando
esa especie, por ejemplo, ácida, se disuelve en agua, la constante de equilibrio de esta reacción va a ser una constante que vamos a llamar constante de disolución ácida. ¿Bien? ¿Qué ven de particular en esta constante de equilibrio? ¿Qué concentración falta? El agua. Falta el agua, ¿está? Entonces, falta el agua porque como yo voy a asumir, me molesta esta barra y no la puedo sacar. Como yo voy a asumir que el agua va a estar en exceso y que va a ser el medio, directamente no la voy a escribir en la expresión de equilibrio, ¿bien? Por eso ya va a adquirir otro nombre, vamos a llamarla constante ácida. Y acá la tienen expresada de otra manera, o sea, con hidrógeno o con protón, en ambas expresiones son aceptables, ¿bien? La constante, la magnitud de la constante de disociación ácida indica la tendencia del ácido a ionizarse en agua. Cuanto más grande es el valor de Ka, más fuerte es el ácido, ¿bien? En el caso de las bases, acá tenemos el amoníaco como base débil, van a ver que también vamos a tener una expresión análoga, en este caso la constante de disociación básica, y siempre se va a referir entonces al el equilibrio de la base cuando reacciona con agua, ¿bien? Entonces, con la constante ácida conozco concentraciones de protones, con la constante básica conozco concentraciones de oxidrilo que se generan en el medio cuando la base se disocia o cuando el ácido se disocia. ¿Está? Entonces, estas nuevas expresiones las vamos a empezar a utilizar ahora. En este ejercicio de la guía, en estos dos, mejor dicho, tenemos cálculo de pH, cálculo de concentración de oxidrilo y pH. ¿Bien? En el ejercicio 9 ya les aclara que son ácidos fuertes, ¿bien? Podría no aclarárselos. Pero bueno, tenemos estas 4 disoluciones. Me gustaría que hagamos, o mejor dicho, que ustedes hagan, acá. Van a ser el B, el D del ejercicio 9 y del ejercicio 10 van a ser el A y el D. ¿Está? Tengan en cuenta que en el caso del B tienen que ustedes calcular, o sea, expresar la concentración y en el caso del 10, lo que ustedes tienen que ver son concentración de oxidrilos, ¿está? Y ahí tienen que ver los subíndices en cada caso, ¿está? Bien. Vamos a tomar unos minutitos para hacer este ejercicio. Vamos a tomar 10 minutos. Si quieren, nos dividimos en grupos. 9 B y D, así me lo anoto y armo los grupos.
ver si. Bien, ahí armo los grupos, 10 minutitos y corregimos. Hola, ¿cómo ¿Qué va? onda? Buen día. Yo sigo en la cama, no sé ustedes dos. ¡Oh! ¿Cuál hay que hacer? Estoy pasando para el orto. ¿Ya lo tienen hecho? Ah. ¿Qué dice, Vichy? Y ¿Y cómo primero lo tenemos que sacar la pasamos? moral. Eso, Primero hay que pasamos a sacar la modalidad. modalidad. Y, y hay que hacer regla de tres. O sea, hay que calcular, o sea, con esos gramos, cuánto representa en el compuesto y después hacer la regla de tres con 575 Claro, dos y reglas de tres después hay que con hacer. 1000 y sacar la moral. Una con 1000 y otra con lo que nos da de 1000. Ah, yo lo tengo hecho. Les comparto pantalla. ¿Por qué? ¿Qué te importa? Ah, lo hiciste con la particular. Eva Negri. Joya. Tengo. ¿Cuáles hay que hacer? ¿Ustedes siguen viendo ahí? Ah, ok, bárbaro. Avísenme y lo subo. A ver, baja un toque ahí.
¿Y sacaste el pH? Ah, joya. ¿Cómo lo pensaste el D? No te escucho. No sé si estás hablando. Bancame un toque. Que tenés los 10 mililitros de HBr diluidos en 30 y en esos mismos 30 también están los 20 mililitros de HCl. ¿Me seguís ahí? Sí, sí. Y ahí, pero porque usé una fórmula. Claro, eso. ¿Por Ahí qué usé, multiplicas la claro, molaridad por mililitro? no, porque hay una fórmula que dice, para que la busco, que yo antes de hacer todas las reglas de 3 le dije que la haga con esto. Esta fórmula, que es concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Y como yo tengo que buscar la concentración final, despejo y me queda así la fórmula. Si no, lo tenéis que hacer todo con reglas de 3, ves que acá están, si no. Ah, claro. Un quilombo. O sea, las hice en el C, ponele, pero ya en el D lo hice directamente con la regla de 3. O sea, solo identifiqué la concentración inicial, la final, el volumen inicial y el final, y reemplacé una fórmula. ¿Y te la da directamente en molar? Y me da directamente la concentración final en moles. Molaridad. Bueno, eso. Listo, Estoy gracias, viendo profe. mucho. No, de nada, bro. ¿Y el 10 no lo tenemos que hacer? Entonces. Bicho, que prestar atención. Sí, era el 10 AID, creo. Ahí me fijo. Joya. Solo tengo la, tenemos que hacer el D.
Y el D lo tenemos que pensar como el que hicimos, el que hicimos, el que estaba antes. Como el 10 como el 9. Es muy parecido a eso. Claro, claro, por eso. El de los 10 mililitros y 20 mililitros. ¿Cómo era la fórmula de volumen inicial y eso? O sea que habría que hacer concentración final. Otra vez. ¿Cómo lo haría vos, Vicky? Sí, pero ¿cómo sabemos cuál es final y cuál es inicial? En el del enunciado. Manga que lo leo porque no estoy ni mirando, estoy copiando el otro. Ah, claro. Sí, sí, sí. Claro, hay que cambiar la incógnita. En vez de despejar CF, despejas BF. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el volumen final ya lo Y si la tenemos. tenés a la otra. Bueno, tenemos que despejar el que falta. No sé cuál es el que falta, eso es Concentración final. a lo que iba. Ah, la misma. Ok, ahora lo hago, pero estoy tratando de terminar de copiar la otra. Sí, tranqui, tranqui. Escuchen esto, el Japo acaba de poner, che, no teníamos clase. No era que no teníamos clase ahora. Es un idiota.
No, estoy esperando que la haga la profe Vicky. Hijo de puta. Ahora lo termino de hacer y termino de copiar y lo hago.
Hola. ¿Cómo saliste? No entiendo. No sé. ¿Para cuál Hiciste era que hacer? el 10D. Nos queda. Ok, ahora lo veo. Dale.
¿Alguno le salió? Yo estuve probando con reglas de 3, pero no puedo llegar. No sé, no me dio. Ejercicio. Entonces, bien, entonces lo que vamos a hacer es rápidamente ir completando las respuestas de lo que les salió, digamos, y la otra parte las vemos entre todos, ¿está? No sé, a ver si ya volvieron todos, sí. En el caso del 9, les había dicho 9B. ¿Cómo les dio el pH? 1,39. 1,39. Y en el caso, bueno, en el caso del 10 lo dejamos para después. Entonces, ¿todos están de acuerdo con ese valor? Sí. Sí. Bien, obviamente, fíjense que cuando les decíamos los rangos de pH, esto es muchísimo menor que 7, porque obviamente si es un ácido fuerte y al disociarse totalmente tengo un valor de pH bajo, bien ácido. En el caso del D, un poco lo que fui hablando con algunos grupos, tengo una mezcla de disolución, de dos disoluciones. Las dos disoluciones son electrolitos fuertes, es decir, se disocian totalmente en agua. Entonces, que me digan que tengo 0,1 molar de ácido bromhídrico es lo mismo que me digan que tengo 0,1 molar de protones. ¿Bien? Entonces acá vamos a ponerle la concentración de protones va a ser igual a 0,1 molar. ¿Está? Del ácido bromhídrico. En el caso de la disolución del ácido clorhídrico, me va a pasar algo similar. Se disocia totalmente, o sea que la concentración de protones va a ser igual a 0,2 molar. ¿Bien? Entonces, esas concentraciones son iguales. Ahora, no me tengo que olvidar de la expresión de la concentración. Entonces, si es 0,1 molar, implica que tengo 0,1 moles de protones en 1 litro de disolución, o en 1000 mililitros. Y yo no tengo 1000 mililitros, tengo solo 10. ¿Bien? Entonces, lo que tengo que calcular es la molaridad de los protones. ¿Bien? Si tengo 0,1 en 1000 mililitros, o mejor vamos a hacerlo al revés. Si tengo en 1000 mililitros, tengo 0,1 moles de protones, ¿cuánto tengo en 10 mililitros? ¿Está? Esa sería mi incógnita. ¿Cuántos moles de protones tengo?
0,001. 0,001. Bien, ¿todos de acuerdo? En cambio, en la otra disolución voy a hacer lo mismo, ¿no? En 1000 mililitros tengo 0,2 moles de protones y entonces en 20 mililitros, ¿cuántos tengo? 0,004. 0,004. ¿Está? Entonces, estos son la cantidad de moles que yo tengo en total. Entonces, tengo 0,001 más 0,004. ¿Está? Estos son 0,005 moles de protones en ¿cuánto? ¿En cuántos mililitros los tengo? 30. En 30. Bien. Ahora me queda ver. Uy, perdón. ¿Cuántos tengo en 1000? ¿Está? Para poder pasarlo a concentración. ¿Cuánto les da esto? 16,6 puede ser. 16,6. ¿Todos de acuerdo? A mí me da 0,16. Sí, a mí también, 0,16 periódico. Sí, ahí está. 0,16. 0,16. Si es 16 periódico, le vamos a poner 0,17 para redondearlo. ¿Bien? 0,17 moles de protones en 1000 mililitros. Esto implica que tengo 0,17 molar, que es la concentración de los protones. ¿Bien? Y una vez que ya tengo la concentración, calculo el pH. ¿Está? ¿Qué cuánto les da? 0,77. 0,77. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, fíjense que es extremadamente ácido porque es un valor muy pequeño, el valor del pH, y las concentraciones de protones son altas. ¿Está? Un poco esta misma lógica van a usar para el ejercicio 10D. ¿Está? Este le vamos a completar acá. En el caso del 10, habíamos dicho el A. ¿Cuánto les da la concentración de protones y el pH? 0,003 protones. 0,003 la concentración de oxidrilos. Y 11,48 el pH. 11,48. Bien. Fíjense, una disolución obviamente muy básica, está en el extremo superior de, el extremo superior de las concentraciones, de los valores de pH posibles, ¿bien? Bien alejado del valor neutral que es 7. Porque
Obviamente estamos hablando de una base fuerte. Profe, Sí, a mí el OH no me dio eso. a ver, 2,52 me dio. ¿cuánto? 2,52. 2,52. ¿Al resto? Yo no lo calculé. A mí me dio así. Claro, a mí Y a mí también también. el pOH. Ah, a ver, el pOH lo podríamos calcular, no lo pide el ejercicio, pero si quieren lo completamos acá. ¿Cuánto les da? Sí, está bien, porque si le restás al 14, le restás 2,52, te da ese pH. Bien, ahí está. Perfecto, ahí les quedan todos los 52, datos. profe. ¿Cómo? 52. 52, perdón. Ahí está. Ahí les quedan todos los datos del ejercicio. ¿No? Siempre tengan en cuenta, a ver, ¿qué es lo que me está pidiendo la respuesta? ¿Está? Porque en este caso está bien calculado el pOH, pero si no te pide el pOH, ojo en no confundir y contestar otra cosa y que se te tome mal. ¿Está? En esas cuestiones, ahí tienen que estar atentos ustedes cuando leen los enunciados. O sea, si me pide cálculo de concentración... Profe, no es que lo sacamos por sacarlo, era porque nos convenía hacerlo así. No, pero a lo que voy es, vos podés ir haciendo distintos pasos, ¿no? Obviamente a lo mejor lo primero que hiciste fue calcular el pOH y luego llegar al pH, pero cuando den la respuesta, tienen que atenerse, digamos, a lo que se le está preguntando. Yo más que nada para que después no tengan, digamos, complicaciones con los ejercicios así evaluativos, más que nada. En lo de la guía no hay problema porque es práctica, ¿no? Pero después siempre tienen que ir al enunciado y fijarse qué es lo que me está pidiendo. Eso en general, no por esta cuenta en particular. Bien, y el D en este caso va a ser similar al D del 9. ¿Está? Fíjense que tengo dos disoluciones de hidróxidos y la única consideración que tengo que tener, al igual que en el A, es que la concentración que tengo acá, tengo que multiplicarla por 2 para que me dé la concentración de oxidrilos. ¿Está? ¿Alguien llegó a calcularlo? Sí, a mí el pH me dio 13,23. pH 13,23 y la concentración de protones, ¿la calculaste? Sí, los OH había que calcular. Perdón, de oxidrilos, sí, tenés razón. ¿De cada uno, te digo? ¿O en No, total? de la disolución. 3,375 por 10 a la menos 3. Ahí está. Así ahí lo dejamos escrito. Obviamente ustedes lo hacen, los que no hayan llegado a calcularlo, y lo verifican. Bueno, quiero, antes de que se me termine la clase, se nos hizo un poco más largo de lo que esperaba. El 13 de la guía, quiero que lo charlemos, porque ahora les van a quedar el 13 y un ejercicio adicional que después les voy a subir, les van a quedar de tarea. En el caso del ejercicio 13... Profe, sí. ¿con esto ya terminamos el tema? La guía. Tenemos una segunda guía. ¿Hay otra guía esto? De ácido base,
en la que vemos ion común y todo lo que estuvieron viendo en la última clase de teoría. ¿Y esa cuándo la subís? Le subo las clases estas, las diapositivas estas, y la segunda guía ya se la subo en lo posible hoy. Si no, en el transcurso de la semana que viene. ¿Bien? Ah, bárbaro. Ok. En el ejercicio 13 tenían la serina, un sustituto del azúcar, es un ácido débil con un valor de pKa de 2,32 a 25 grados y se disocia en una disolución acuosa como sigue. Y acá les da la ecuación, acá les puse el igual, pero bueno, es la flecha de equilibrio, ¿no? Entonces, yo acá lo que dejé es, si conocemos las concentraciones de las distintas especies, ¿cómo nos quedaría la expresión de la constante de acidez? ¿Qué va a haber en la parte superior? ¿O dónde va a estar? ¿Cómo? Los productos. Los productos, ¿bien? En la parte superior voy a tener la base conjugada de esta sacarina y los protones, ¿bien? Multiplicados entre sí. Y en la parte inferior, en el denominador, voy a tener la concentración de la sacarina, ¿bien? Entonces, teniendo esta expresión de la constante de acidez, yo voy a poder calcular lo que me pide el ejercicio, que es el pH de una disolución 0,1 molar de sacarina, ¿bien? Y esto lo voy a dejar planteado así ustedes después lo pueden resolver. Que me diga que tengo 0,1 molar de sustancia significa que yo tomé esta sacarina y agregué 0,1 molar de la sustancia. Entonces, inicialmente voy a tener todo este compuesto como tal y no voy a tener nada de protones ni de su base conjugada, ¿está? En la situación inicial. Después esto va a tender a llegar al equilibrio, ¿está? ¿Qué significa? Que se van a empezar a disociar, como es un ácido débil, va a ser una disociación parcial, entonces tengo que plantear el cambio, ¿bien? ¿Cuánto se va a disociar? Bueno, eso es lo que a priori no sé, entonces voy a decir que es menos X y lo que se disocie del ácido va a ser lo mismo que aparezca de protones y que aparezca de la base conjugada. ¿Está? Entonces, en el equilibrio vamos a llegar a tener 0,1 molar menos este X. Acá vamos a tener X y acá X, ¿bien? Entonces, en la situación final del equilibrio, tenemos estas concentraciones que vamos a reemplazarlas en la expresión, ¿está? Entonces, el K me va a quedar igual a X al cuadrado sobre, perdón, tengo que sacar esto, tiene el PowerPoint que no te deja, bien, sobre la concentración de la sacarina, que en este caso es 0,1 molar menos X. Bien, entonces, ¿qué datos tengo? ¿Tengo el valor de K? Sí.
O sea, no es que lo tengo, sino que lo puedo calcular. Tengo el valor de pKa, ¿está? El pKa se calcula igual que el pH y el pOH, es menos logaritmo de la constante de acidez, ¿está? Hacen la inversa y llegan al valor de Ka. Entonces, tienen el valor de Ka, calculan, mejor dicho, el valor de Ka, y luego van a despejar esta fórmula, ¿está? Lo que les conviene, bueno, en este caso, como tienen el valor de K, es bastante sencillo. Normalmente, ¿qué se hace para hacer más simple la cuenta? Lo vieron en teoría, con esta fórmula. No se le restaba nada. Exacto. Consideran que, como es un ácido débil, este menos X es muy bajo en comparación del 1 molar, o sea que se disocia poco, entonces lo desprecio. Y lo que voy a hacer es, entonces, quedarme con una expresión de este tipo. K igual a X cuadrado sobre 0,1 molar. ¿Está? Es una aproximación que hacemos. Con esta expresión calculo X y X va a ser igual entonces a la concentración de protones, y una vez que ya tengo este valor de X, que es la concentración de protones, puedo estimar entonces el pH. ¿Bien? Les queda la parte numérica para ustedes. Yo después les voy a subir estas diapos porque les dejo un ejercicio adicional que es similar al ejercicio 13, pero para bases. ¿Está? Para una base débil. Les dejo también el cuadrito para que ustedes lo puedan realizar. Bien, ya me estoy pasando de hora. ¿Se hace igual de la misma manera que la anterior? Claro, ustedes piensan, ¿qué datos les da acá? Dice, se prepara una disolución de hipoclorito de sodio en agua suficiente para tener 2 litros. Acá van a tener que ustedes tener en cuenta este 2 después en algún momento en las cuentas de disolución. Si se disocia, si la disolución, perdón, tiene un pH de 10,5, fíjense que acá al revés, tienen que con el pH conocer la concentración de oxidrilos. ¿Cuántos moles de hipoclorito se agregaron al agua? Es como que es un ejercicio que van a tener que ir al revés que el anterior. En este tenían la concentración inicial, en este otro tienen la concentración final de protones. De oxidrilos, perdón. O sea, con el pH calculan el pOH. A ver si... Vamos a poner otro cuadro. Profe, en esa ecuación nos falta el sodio. ¿Qué dijimos de los contraiones de las bases fuertes? Ah, bueno, en este caso no es una base fuerte, pero el sodio en sí es un ion espectador. No sé si lo dije en general o lo dije en uno de los grupos. Catión no va a influir en nada en lo que es el equilibrio ácido-base. Por eso no está escrito. ¿Está? Okay. Entonces acá lo que van a tener que calcular primero va a ser el pOH. Bien. Una vez que tengan el pOH, van a tener la concentración de oxidrilos. Y con la concentración de oxidrilos van a ir
completando el cuadro. Fíjense que acá la incógnita va a ser esta. Esta va a ser mi incógnita. Eso es lo que me pide el ejercicio. ¿Cuántos moles de hipoclorito disolví inicialmente? ¿Está? Eso es lo que ustedes tienen que averiguar. Bueno, chicos. Profe, una última pregunta. Sí, decime. En el anterior, K se sacaba haciendo menos el logaritmo de ese valor, sería de 2,32. No. PKA, lo voy a anotar acá abajo. PKA es igual al menos logaritmo de KA. ¿Está? Le van a tener que hacer la inversa del logaritmo. Listo, genial. Bien. ¿Listo? Me quedo desacomodado. Ahí estamos. Bueno, chicos. Los dejo y la semana